Hoy la Secretaría de Innovación Pública de la Nación informó que más de 5 millones de personas tramitaron el nuevo permiso para circular. De esta manera, a partir de mañana habrá 3 millones menos de ciudadanos autorizados para transitar. El certificado puede ser obtenido a través de la web o bien por medio de la aplicación Cuidar. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Para Fernán Quirós, estamos camino al pico de casos. El ministro de Salud porteño explicó que no se podrá saber cuál es el pico hasta que los contagios empiecen a descender. El funcionario aseguró que en estos momentos los casos están aumentando y prometió que se hará el mayor esfuerzo para disminuir las restricciones lo antes posible. Somos un habitante más de cada barrio popular. Con esta frase, el presidente Alberto Fernández se refirió a la situación sanitaria en la Villa Azul y en el barrio 31, entre otras zonas vulnerables. El mandatario prometió oportunidades y acceso a la educación, la salud y el agua. Hay más de 200 casos de COVID-19 en Villa Azul y más de 3.300 en barrios vulnerables de la ciudad. Los acreedores de la deuda presentaron una nueva propuesta luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, hiciera una oferta. Dos grupos de bonistas propusieron una quita de más de 36.000 millones de dólares durante los próximos 9 años. El martes vence la última prórroga y el gobierno deberá definir una oferta o bien continuar negociando. Estados Unidos rompe relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Así lo anunció el presidente Donald Trump tras haber criticado al organismo por el manejo de la pandemia y el vínculo con el gobierno chino. La medida implicaría el retiro del 15% del presupuesto de la organización, mientras el país superó las 100.000 muertes por COVID-19. Y Scaloni no quiere jugar de local en el Estadio Monumental. El técnico de la selección aseguró que le gustaría que la localía del equipo argentino fuera en otra cancha del país donde se pueda sentir el calor del público. De esta manera, el entrenador enumeró los estadios de Racing, de Vélez, Central y Newell's y reiteró su idea de jugar como local en la Bombonera. El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires informó que se reforzó el testeo en barrios populares y la investigación epidemiológica casa por casa para detectar y aislar casos de COVID-19 en forma precoz y evitar así contagios. Fernán Quirós también aclaró que estamos transitando el ascenso de la curva de casos, pero que no se sabe cuándo se alcanzará el pico y señaló que recién en ese momento se definirán nuevas flexibilizaciones. Los países, tanto sudeste asiático como europeo, han ido liberando la cuarentena cuando el R de contagiosidad baja por debajo de 1. Es decir, que cuando una persona infectada infecta a menos de 1, es el momento más apropiado, más cómodo, más seguro de liberar rápidamente la cuarentena. Y eso ocurre justamente arriba en el pico, porque a partir de que alcanza el punto máximo y empieza a bajar, baja justamente porque el R baja de 1. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo que podamos para disminuir las medidas de restricción de nuestra comunidad lo antes que podamos. Y eso trabajamos día a día para ver cómo somos capaces de hacerlo. El ministro de Salud porteño también pidió diferenciar la curva de casos de la decisión de la cuarentena que se toma incluyendo otros factores. Aseguró que existe una profunda preocupación por las consecuencias económicas, sociales y psicológicas del aislamiento y que todos esos elementos se evalúan a la hora de prestarle una propuesta de flexibilización al gobierno nacional. Estuvimos en la conferencia con nuestro ministro, con Fanari, y explicó muy bien el tema del pico, que ahora estamos en ese pico, estamos subiendo esa montaña, el distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar aglomeraciones de gente, es fundamental en este momento, claro, Luis, hasta que venga la vacuna, es fundamental. Y el Ministerio de Salud de la Nación aclaró que el sistema de terapia intensiva no está en una situación de ocupación crítica y que se monitorea en particular la evolución en el área metropolitana de Buenos Aires. Sobre el resto del país se informó que bajaron de 7 a 3 las jurisdicciones sin contagios en los últimos 14 días y se mantiene así en esa condición La Pampa, San Luis y Santa Cruz.
Formosa y Catamarca siguen sin registrar casos y hay 3 provincias que no notifican nuevos casos en los últimos 14 días. También recordarán que en reportes anteriores comentábamos que eran muchas más las provincias que no notificaban casos. Esto muestra esta recomendación, la importancia de la recomendación que también reiteradamente transmitimos en relación a que tenemos que tener la vigilancia muy sensible, que si vivimos en una jurisdicción donde no hay casos, igualmente estemos atentos o atentas si tenemos síntomas. El Gobierno Nacional autorizó nuevas excepciones en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la reapertura de actividades en 6 municipios del sur y el norte del conurbano. Además, se habilitaron las agencias oficiales de lotería en todo el territorio provincial. Como en el resto de las excepciones, se exige cumplir con protocolos sanitarios, organización de turnos escalonados y disponer de transporte para los empleados. Municipios del sur bonaerense con nuevas autorizaciones y son Almirante Brown con la habilitación de 7 rubros industriales, Esteban Echeverría para la fabricación de papel, Malvinas Argentinas con la reapertura de 12 sectores en la producción. En la zona norte de la provincia se habilitaron excepciones en Pilar con 2 rubros industriales, San Isidro para la producción del sector náutico y Tigre la industria naval. En el resto de las provincias también avanza la flexibilización de actividades. Córdoba autorizó salidas para trotar, hacer ciclismo y jugar al golf con horarios establecidos. Se aclaró que son deportes individuales y que se pueden realizar respetando el distanciamiento social. ¿Qué pasa en Entre Ríos? También se permite la actividad física al aire libre y se habilitaron locales gastronómicos con espacios abiertos. Se abrirán hoteles solo para alojar personas exceptuadas del aislamiento o que deban acompañar a sus familiares por temas de salud. Y en la ciudad de Necochea, en la costa sur de la provincia de Buenos Aires, se detectaron 6 casos de coronavirus entre personas que participaron de un baby shower en plena cuarentena. Los casos se registraron luego de una reunión social de más de 20 personas para agasajar a una embarazada. Las autoridades confirmaron que hay otras 60 personas aisladas en forma preventiva que tuvieron contacto con asistentes a la reunión. El encuentro fue hace 12 días y trascendió que los invitados permanecieron más de 2 horas en un espacio cerrado y sin barbijo. El municipio había avanzado hacia la reapertura de actividades luego de 2 meses sin casos positivos. El presidente Alberto Fernández se refirió a la situación del aislamiento en el barrio, en la Villa Azul, en la localidad bonaerense de Quilmes, por los casos positivos de coronavirus. Aseguró que se siente un habitante más de Villa Azul y de todos los barrios populares. Además, el mandatario agregó que Quilmes es un lugar que está sufriendo. Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración de la bajada de una tunelera de AISA junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hoy estamos acá inaugurando esta obra en Quilmes, un lugar que está sufriendo. Hoy quiero que sepan todos los argentinos que todos los que estamos acá, todos los que estamos gobernando, somos un habitante más de Villa Azul, somos un habitante más del barrio Padre Mujica, somos un habitante más de la Villa 1114 y de cada barrio popular que hay en la Argentina. Porque allí es donde hay una necesidad y allí es donde hay derechos que reponer. El Ministerio de Salud bonaerense confirmó 15 nuevos casos de COVID-19 en el barrio Villa Azul. En total suman 211 contagios desde el inicio del brote en el lugar y ningún fallecido hasta el momento. Por su parte, en Villa Itatí continúa el operativo Detectar con el objetivo de testear a personas que tengan algún tipo de síntoma. Ayer hubo 75 casos sospechosos. En términos de testeo, nosotros vamos a seguir... Por su parte, el último reporte del gobierno porteño confirmó 207 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. En los barrios vulnerables de la ciudad, esto representa la mitad del total de diagnosticados en ese plazo en toda la jurisdicción. En tanto, en los barrios populares, los contagios ascienden a 3.331 con 25 fallecidos y 1.141 personas que fueron dadas de alta.
El Ministerio de Salud de la Nación informó 10 nuevos muertos por coronavirus en el país. En la ciudad fallecieron 3 hombres de 46, 55 y 32 años, 2 mujeres de 78 y 95. Y en la provincia se registró el deceso de un hombre de 80 y de 3 mujeres de 69, 93 y 102 años. También hubo un fallecido en Chaco. En total, desde que empezó la pandemia, murieron 520 personas. Además, se confirmaron 717 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que suma un total de 15.419 contagios. En la ciudad se detectaron 398 nuevos contagios. En la provincia de Buenos Aires 273 y en Chaco 26. La provincia de Corrientes reportó 6 nuevos casos, Neuquén 2 y Río Negro 12. El total de personas recuperadas es de 4.788. El gobierno de la ciudad dispuso un operativo de prevención de coronavirus en el barrio 1114 del Bajo Flores. Incluyó el control de la temperatura de los vecinos, la demarcación de la distancia social y la implementación de medidas de higiene. Esta villa es la segunda en casos confirmados detrás de la 31. Para ayudar con la detección, se instalaron postas de prevención. Lo que nosotros hacemos acá es invitar al vecino o a la vecina a que se acerque, a que le tomemos la temperatura, y mientras se le toma la temperatura se le consulta si tuvo alguno de los síntomas del coronavirus. Ya se les tomó la temperatura a más de 3.000 personas. Hasta el momento, 120 personas resultaron sospechosas y fueron trasladadas al centro de aislamiento de la cancha San Lorenzo. De ellas, 30 dieron positivo. Las iniciativas de prevención no solo están en manos de funcionarios, sino también de voluntarios del barrio, como Andrés. Por ahora estamos haciendo fumigaciones, estamos con los puestos de prevención y de todo un poco. Hacemos barridos, también combatimos contra el dengue y todo. Otras medidas que se están tomando son las pintadas para alentar el distanciamiento. Por ejemplo, en zonas de veredas angostas se marcan señales en las calles para ordenar la circulación peatonal. Se está haciendo en entradas de comercios para ordenar las filas, en lugares cívicos como los edificios en donde trabajan los efectores del Estado, CESAC, que son centros de salud, escuelas en donde se están haciendo entregas de alimentos. Jesús es uno de los comerciantes a los que les marcaron la vereda. Está muy bueno para prevenir, ¿no? Pero más por el tema de nosotros, para cuidarnos, para estar bien, ¿no? Es la prevención y eso vale mucho, está muy bueno que hagan todo esto, ¿no? Para que la gente también aparte tome conciencia también de todo esto lo que está pasando acá hoy en día, ¿no? Y algunos vecinos también se acercan para tomarse la temperatura y de paso agradecer el trabajo que se lleva a cabo. Excelente los muchachos, bien por acordarse de la villa, porque siempre me da un poquito de aliento para la gente, ¿viste? La verdad, también gracias a ustedes, la verdad son gentilosos, Muchas gracias, viejo. Listo, que Dios les bendiga, muchachos, sigan laburando. En marzo los salarios aumentaron un 3% mensual y esto es un 0,3% menos que la inflación. El sector público registró un incremento superior al 4%, mientras que el aumento en el sector privado fue el del 2,3%. En el acumulado del primer trimestre del año, la suba de los sueldos fue del 13,4% y superó a la inflación. Trabajadores de aplicaciones de delivery protestaron en la avenida 9 de Julio para reclamar mejoras en las condiciones laborales y el pago del ingreso familiar de emergencia. Desde la Asamblea Nacional de Repartidores señalan que la legislación laboral vigente no los reconoce como trabajadores y que fueron ellos mismos quienes tuvieron que garantizarse los materiales sanitarios para prevenir el COVID-19. Además, pidieron justicia por Franco Almada, un repartidor que murió tras ser atropellado en Bernal. Una condición de trabajo cambió, es que hay más demanda y por lo tanto los trabajadores están trabajando más horas para ganar exactamente lo mismo que ganaban antes de la cuarentena. No cuentan con ningún tipo de protocolo de seguridad. Es decir, no saben qué hacer, no saben cómo comportarse para tratar la comida, para dirigirse a los clientes, para manejar los horarios. No saben qué hacer, por ejemplo, no hay un protocolo para cómo asearse en los locales comerciales, si tienen derecho a hacerlo, si no tienen derecho a hacerlo.
Casi la mitad de los comercios de la ciudad no pudo pagar el alquiler de mayo. En algunos barrios la rescisión de contratos alcanzó hasta el 4%. Y además, a 4 días de que se venza el plazo de negociación de la deuda externa, hay 2 grupos de acreedores que presentaron una nueva propuesta. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. Habemos papa. Hay balcones para presentar a tu hijo. Hay balcones para reinas y para trabajadores. Pero el que queríamos para este programa está alquilado. Vuelve Diego Zucalesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche, después de los aplausos, por el canal de la ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarte la cara, después de toser o estornudar, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, antes de preparar y comer alimentos, antes y después de visitar o atender a alguien enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las manijas de las puertas, después de estar en lugares públicos concurridos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Avanza la negociación del canje de la deuda externa. 2 grandes grupos de acreedores presentaron una nueva propuesta. Plantearon un alivio financiero de más de 36.000 millones de dólares durante los próximos 9 años. Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, ofreció una serie de títulos cuyo valor se acerca a lo requerido por los acreedores. Ahora el grupo denominado Bonistas del Canje y el grupo ad hoc, que incluye el fondo BlackRock, enviaron una propuesta que contempla una quita de casi 24.000 millones de dólares y también una reducción de intereses del 32%. El martes que viene vence la última prórroga y Guzmán deberá enmendar la oferta inicial o bien continuar con las negociaciones. Una vez hecha la enmienda, deberán pasar 10 días para que entre en vigencia. Y en este contexto, los títulos de la deuda en dólares subieron un promedio del 4%. En cuanto a las acciones, el Merval cayó un 3% y el riesgo país llegó a bajar 90 puntos, pero finalmente cerró en 2.728, registrando una suba del 2,4%. Respecto al dólar, el minorista subió un 25 centavos y cerró a 70 pesos con 76. Las divisas que se obtienen a través del mercado de capitales cotizaron en baja. El dólar MEP cayó casi un 4% y cotizó a 107 pesos, mientras que el contado con liquidación bajó casi un 1%. En tanto, el dólar ilegal subió a 125. Y como el Banco Central estableció nuevas restricciones para la compra de dólares, algunos bancos debieron suspender la venta mientras adecuaban los sistemas. El organismo extendió de 30 a 90 días el plazo para volver a comprar o vender dólar en la bolsa, ya sea MEP o contado con liquidación. Además, las empresas que tengan que pagar deudas en el exterior deberán usar los dólares que ya tienen declarados. El presidente del organismo, Miguel Pese, adelantó que los controles podrían relajarse si se logra un acuerdo por el canje de la deuda externa. Además, para estimular la inversión en pesos, el Banco Central ordenó a las entidades financieras subir el piso de la tasa de los plazos fijos del 26,6% al 30%. Esto representa un rendimiento mensual del 2,5%. Según el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios, solo el 55% de los comercios porteños pudo pagar el alquiler durante el mes de mayo. Además, la rescisión de los contratos comerciales alcanzó hasta el 4% en algunos barrios.
Mientras aumenta la curva de contagios en la ciudad, aumenta la preocupación del sector comercial que trata de subsistir ante el escenario económico que trajo la pandemia. Es lamentable, estamos en un, 15%. Sin embargo, estos ingresos no fueron suficientes para pagar todos los gastos. El 45% de los comerciantes porteños no pudieron pagar el alquiler de sus locales durante el mes de mayo. No estamos pagando el alquiler. Hemos tenido la suerte de tener un dueño consciente de la situación, en donde no nos ha presionado, por lo menos hasta el momento. Aunque la semana anterior, 25.000 comercios de zonas claves de la ciudad habían sido habilitados para abrir, por el aumento de contagios, la medida dio marcha atrás. Son cerca de 40.000 locales que tienen que ver con el tema de indumentaria. Y hoy están cerrados. Ahora, por otro lado, acá, en la otra cuadra de allá, vos tenés un hipermercado que abre los 7 días de la semana, horario corrido, y vende más que nunca indumentaria, calzado, todo lo que nosotros no podemos vender en los centros comerciales, o que quedaron librados a días o con número de documento y en horarios cerrados. Sin embargo, para muchos comerciantes, la pandemia ya trajo sus peores consecuencias. Nosotros estamos haciendo un relevamiento que hasta ahora tenemos entre el 15 y el 20% de negocios que ya no abren más, ¿no? Y ustedes saben que si un local no abre ahora, no abre nunca más porque tampoco no lo va a poder alquilar. En un momento recesivo como este, de esta inflación, es muy difícil encontrar el desarrollo a través de ocupar ese espacio. Comercio que se cierra, no abre. Y eso significa un montón de gente sin trabajo. Mientras tanto, a la espera de retomar la actividad, los centros comerciales a cielo abierto están con ventas nulas y facturación cero desde que inició la cuarentena. De esta manera, un grupo de comerciantes de la avenida Belgrano, sobre todo dueños de mueblerías, marcharon para reclamar la reapertura de los negocios. Aseguran que mientras les permitieron abrir antes de la última extensión de la cuarentena, tuvieron suficientes clientes para cubrir los gastos. Afirman que el rubro cumple con los protocolos sanitarios porque los locales tienen muchos metros cuadrados y la gente no se amontona. El presidente de los Estados Unidos anunció que su país pondrá fin a su relación con la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump acusó al organismo de haber manejado mal la pandemia de COVID-19 y critica su vínculo con el gobierno de China. El anuncio representa la suspensión del aporte de $500 millones anuales, un 15% del presupuesto del organismo. La medida se produce en la misma semana en el que el país superó los 100.000 muertos por coronavirus, la mayor cifra de fallecidos en todo el mundo. China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year, compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. Terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. Y al menos 7 personas fueron heridas de bala en la ciudad estadounidense de Kentucky durante una protesta por el asesinato de una mujer negra por parte de la policía. Las manifestaciones contra el racismo policial se potenciaron por los incidentes en Minneapolis, donde anoche hubo nuevas protestas e incidentes. El alcalde dispuso el toque de queda que se extenderá durante el fin de semana. Mientras tanto, Twitter agregó una advertencia a otro mensaje del presidente Donald Trump por glorificar la violencia. En la publicación, el mandatario amenazó con iniciar un tiroteo tras haber enviado el ejército para controlar las protestas de Minneapolis. Y Chile, que superó el pico de 50 muertes diarias por COVID-19. El país registró 54 fallecimientos y 3.600 contagios en las últimas 24 horas. El total de casos superó los 90.000 y se ubica
por encima de China. Hay más de 38.000 pacientes recuperados, mientras el sistema sanitario registra una ocupación de camas del 93% en la región metropolitana de Santiago. Chile es el tercer país de Sudamérica con más contagios, detrás de Brasil y Perú. Y Brasil, el país de América Latina más afectado por la pandemia, superó las 27.000 muertes por COVID-19 y los contagios subieron a 460.000. El presidente Jair Bolsonaro volvió a defender su política de apertura económica frente a la pandemia y la comparó con la situación de Argentina al criticar la decisión del gobierno de Alberto Fernández de extender la cuarentena. El Banco Central de Brasil proyectó una caída de la economía del 5% durante el 2020. Y Europa enfrenta la recesión económica mientras sale del confinamiento por la pandemia de coronavirus. España aprobó un histórico ingreso mínimo para 850.000 hogares, mientras crece el desempleo y la demanda de asistencia social. Por su parte, el Reino Unido, que recortará los subsidios a trabajadores cesanteados por la pandemia. En Francia se registra una caída del 5,3% del Producto Bruto Interno, mientras el Banco Central de Italia proyecta un desplome de la economía de entre el 9 y el 13%. El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, descartó al Estadio Monumental de cara a los partidos de las eliminatorias sudamericanas. El entrenador aseguró que le gustaría que la localía del equipo argentino fuera en otra cancha del país donde se pueda sentir el calor del público. De esta manera consideró que los estadios de Racing, Vélez, Central y Newell's serían los indicados y reiteró, por supuesto, su idea de jugar de local en la Bombonera. La Federación Internacional del Automóvil aprobó los cambios que va a introducir la Fórmula 1 con el objetivo de atenuar el impacto de la crisis que desató la pandemia de COVID-19. Las disposiciones engloban normativas financieras, técnicas y también deportivas, con tope de presupuesto para las escuderías, limitaciones de la evolución de la unidad de potencia y actualizaciones aerodinámicas. Las nuevas medidas regirán desde esta temporada hasta el 2023. Se viene el fin de semana y es momento de saber cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos el cielo está nublado y con 15 grados de térmica. No habrá cambios importantes en el tiempo durante la madrugada. Por la mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado con una mínima de 14 grados. El cielo estará inestable durante la tarde con más presencia de nubes y la temperatura máxima prevista es de 19 grados. Recién para la noche se prevén algunas lluvias aisladas en la ciudad con una térmica de 10 grados. El domingo estará entre nublado y parcialmente nublado, pero sin lluvias. Mínima de 7, máxima de 14. Una semana más con estas noticias y les contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos como siempre. Nos reencontramos el día lunes con noticias a las 20:30, pero sigan en el canal de la ciudad porque después de los aplausos llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones y nosotros nos reencontramos a las 22 con Hoy Nos Toca a la noche y todo el análisis.